Entonces, como ustedes ven, ya está aquí en el pizarrón el tema. Sí, es las obras de la carne en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el futuro. El pasaje que estamos estudiando como base es Gálatas capítulo 5. Ya le dedicamos muchas semanas porque empezamos viendo el fruto del Espíritu. Pero para que quede más claro, ¿no? La bendición de que en alguien el Dios Espíritu Santo produzca el fruto del Espíritu con el gran contraste de las obras de la carne. Entonces, ya le dedicamos más de 10 estudios al fruto del Espíritu y estamos por contraste. Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y una de las preguntas que quiero contestar en esta mañana, que nos va a ayudar mucho a entender esto, es, la pregunta es, ¿en dónde nace las obras de la carne? ¿En qué momento surge, las obras de la carne? Porque quiero recordarles que las obras de la carne no aparecen hasta Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne no aparecen hasta Gálatas capítulo 5, sino que el apóstol Pablo, a través de sus diferentes cartas, ha ido mencionando la obra de la carne a través de toda la Biblia. Y me daría gusto que muchos de ustedes dijeran, a ver, caray, no lo había visto así. Qué bueno, para que hoy, a partir de hoy, ustedes empiecen a considerar eso. Preguntan, terrenalmente, ¿en qué momento empezaron las obras de la carne? Bueno, dice Eclesiastés 7:29, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, ya está aquí el título del sermón. Déjenme lo borro, voy a usar el sermón. Y como que estorba, ¿verdad? Bueno, ahí está. Y lo que quiero hacer es, vamos a dividir en tres el pizarrón. De este lado, ¿no? El Edén, ¿sí? Y aquí vamos a poner el alma humana, la mente humana, la voluntad humana. Entre comillas vamos a usar la palabra el yo, ¿sí? Cuando Dios creó, según Eclesiastés 7:29, cuando Dios creó al hombre, dice, Dios hizo al hombre recto, en un estado de pureza, de santidad. Esta persona siempre hacía lo bueno, lo santo, siempre hacía lo justo, ¿sí? Siempre hacía el bien y siempre hacía lo correcto. ¿Cómo? En su mente, en su voluntad, en su corazón. Así fue creado el hombre de fábrica. Así fue creado el hombre de fábrica. Entonces seguimos con la pregunta, ¿en qué momento surge por primera vez lo que le llamamos la carne? La carne, de este lado, vamos a ponerle sarx, carne. Carne aquí no es cuerpo, no, como cuerpo. Aquí la palabra carne es la palabra sarx. Y esto habla de la naturaleza caída que tiene el ser humano. Y hemos dicho que esa carne es como ese monstruito que está ahí adentro, que de pronto una persona se droga y es capaz de violar,
a una persona. Sí, yo tuve un discípulo en el Cerezo MIL del estado de Guanajuato, un estudio de un Cerezo de alta seguridad allá en Guanajuato, y ese hombre estuvo muchos años porque drogado llegó a su casa y empezó a golpear a su mamá. A su mamá, llega la hija, escucha los gritos de la mamá, llega la hija y con un sartén, ras, ¿no? Y lo dejó ahí medio noqueado. Y el hijo se medio separa, ¿no? Y se va, todo drogado. Total que se desmaya en la calle, se lo llevan al hospital y ahí en el hospital está todo tranquilo, ¿no? Están ahí como convaleciente y llega la policía y dice una muchacha, él es. Y todos, ¿qué? ¿El qué? Él es el que me violó. Antes de ir a golpear a la mamá, había violado a una mujer y se fue al Cerezo por violación. Entonces, bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de la ira, bajo los efectos de la envidia, bajo los efectos del el ego inflado, el ego, esto se corrompe, esto se altera. Por eso la carne inflama, descompone el yo. Todo esto, por eso estoy diciendo que todo esto lo quiero resumir en la palabra yo, para no estarlo repitiendo. Todo esto inflama el yo y esto no es más que los efectos de corrupción que produce el pecado. El pecado tuerce a todo el ser humano. De tal manera que vean ustedes, las cosas legítimas que hacemos los seres humanos, comer, descansar, beber, amar a nuestro cónyuge, este pecado, el poder del pecado, este poder maldito del pecado, corrompe. Pervierte todas las cosas naturales de un hombre, de una mujer. Por ejemplo, comer, ¿qué hace? ¿Es malo comer? No, pero el pecado, comes y subes de peso y sigues subiendo de peso y sigues subiendo de peso. Algo que es legítimo, ¡pum!, lo echa a perder. ¿Trabajar es malo? No, pero hay personas que trabajan 10 horas, 12 horas, 14 horas diarias, 20 horas diarias, ¿no? Hay gente que hasta está enojada con Dios porque Dios los manda a dormir en la noche. Quisieran seguir trabaje, ¿no? ¿El descanso es malo? No, pero de pronto ya es medio zángano ese hombre, conchudo, ladino, flojo, perezoso, ¿no? Entonces, el pecado pervierte, corrompe, distorsiona las cosas naturales de un ser humano. De tal manera que empezamos a entender esto y digo, ok, entonces el pecado, ven ustedes, el pecado afecta el alma, el espíritu, esto afecta el cuerpo y esto afecta las conductas. Entonces, estamos entendiendo que la carne, desde Génesis capítulo 3, fue afectada. El hombre perfecto, Adán, la mujer perfecta, Eva, fueron afectados por el poder del pecado. Y en ese momento, entra y por una mentira, la mentira de Satanás, por una mentira, ¿qué es lo que pasa? Esta mujer acepta esta mentira y entra todo el mal a este planeta a través de ella. Y empieza esta mujer, ya no era la misma, como dice Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y empieza la destrucción del alma, de la mente, del corazón,
de tal manera que si lo viéramos como una computadora, porque el ser humano tiene la computadora más increíble del universo, que es la mente humana, la máquina más sofisticada que hay en el universo, creada por Dios para un hombre. De tal manera que el software se dañó, el procesador se dañó, ¿no? El sistema operativo general se dañó, la memoria se dañó y toda la paquetería, por ejemplo, la paquetería dignidad, inteligencia, sabiduría, prudencia, juicio, discernimiento, ley, conciencia, toda la paquetería, ¡pum! El pecado la distorsionó. ¿Cómo va a funcionar bien una persona así? ¿Cómo va a funcionar una persona así? Entonces nos damos cuenta que hay personas que su software está muy dañado, que todo su sistema operativo está dañado, que las carpetas originales que Dios puso, ya las borró y puso el reggaetón, el albur, las maldiciones, cómicos inmorales, adulterio, alcohol, etcétera, etcétera. Ahora vive para eso, estas son su paquetería. Y eso es como empieza a florecer las obras de la carne. ¿Sí? Por eso quise abundar más, abrir el espectro para que no creamos que las obras de la carne empiezan en Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne, hermanos, empezaron en la caída. Y vemos que la primera obra de la carne es el asesinato de Caín, ¿sí? Es el desafío de Caín a Dios, ¿no? Le pregunta a Dios a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín voltea y dice, ¿qué? ¿Tengo cara de niñera? Parafraseando esa frase, la respuesta de Caín hacia Dios, parafraseándola a esta época es, ¿qué? ¿Tengo cara de niñera? Y empezamos, ¿no? Empezamos a ver cómo están los frutos de la carne. Y cuando empiezas a confrontar a tu hijo y empiezas a confrontar a tu hija y le dices, ah, caray, a ver, ven, ¿qué quieres? Ven. Oye, nunca me habías mirado con ese odio. Pues es que te pasas, papá, te pasas, mamá, ¿no? Y te das, ah, caray, ya hasta me quiere pegar. Bueno, bienvenida a la realidad. Ahí están las obras de la carne. Te llegan bien borrachos o bien borrachas, bien albureros, ¿verdad? Con pornografía, ya van de hotel en hotel, ya albures, maldiciones, groserías, bajezas, inmoralidades. Bienvenido a la realidad. Están floreciendo las obras de la carne. Por eso vemos que desde Génesis empiezan las obras de la carne. Vamos a poner aquí una línea del tiempo. Aquí está Génesis capítulo 1 y aquí está Apocalipsis 22. Y por eso el sermón de esta mañana es las obras de la carne en Antiguo, en Nuevo y en el futuro. ¿Por qué? Porque las obras de la carne no solamente empiezan allí y no se extinguieron, sino que el yo, el alma humana afectada consiguió, ¿sí? Ya esto es Apocalipsis, es Génesis capítulo 3, ¿no? Con el Edén. Luego en Génesis capítulo 6, vemos, versículo 5, que todos, así dice Génesis 6:5, todo pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Todo pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal.
y cada uno hacía los deseos de su corazón. Dice Génesis 6:11 que toda la tierra se corrompió. Esa palabra corromperse, se echó a perder, se agusanó. Dios ha visto desde Génesis 6, Génesis 3, cómo a un mundo agusanado. Eso es lo que dice Génesis 6:11. Toda la tierra se corrompió. Cuando dejas una fruta y se empieza a echar a perder al grado que hasta le salen gusanos, Dios mira este planeta así. Ay, hermano, pues yo no creo que sea así, como que usted exagera, como que usted cree que está en Irapuato. No, yo creo que no has visto las noticias, ¿no? Por eso, así dice la Biblia, toda la tierra se corrompió. Y luego en el versículo 12 dice que toda carne corrompió su camino. Toda carne, niños, jóvenes, preadolescentes, adultos, ancianos, ¿no? Toda carne corrompió su camino. Pero no solamente eso, sino de aquí nos vamos, ¿no? A Génesis capítulo 8, el diluvio. El diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Porque a nivel mundial, todos estaban gobernados por las obras de la carne. Todos. Y luego no solamente eso, sino ya en Génesis capítulo más adelante, vemos a Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí, hermanos? La perversión sexual, la inmoralidad sexual, adúlteros, pederastas, homosexuales, lesbianas, pornografía, prostitución, violaciones, incesto, voyerismo, todo lo que es la inmoralidad sexual. O sea, un país completamente entregado a las obras de la carne, completamente entregado a las obras de la carne. Entonces vemos que las obras de la carne, vamos a usar una frase, que las obras de la carne siempre han sido la estrella de Hollywood. Si vemos una película y rentamos una película, está basada en una obra de la carne. Muchas canciones están basadas en la obra de la carne, ¿no? Por ejemplo, eres secreto de amor, ¿no? O sea, adulterio, ¿no? O sea, obra de la carne. Reggaetoneo, obra de la carne. Pornografía, ¿no? Estar mirando, codiciando, obra de la carne. El mundo ofrece las obras de la carne. Te regala para que veas las obras de la carne. El alcoholismo, la drogadicción, la vulgaridad, la inmoralidad. La obra de la carne es el principal protagonista de Hollywood. ¿Quién es el principal protagonista de las noticias? Las obras de la carne. De tal manera que empezamos a ver cómo la naturaleza humana, las obras de la carne han sido viejas desde que está el hombre aquí en la tierra. Viejas. Por eso vemos listas. Y lo que quiero en esta mañana es que nada más revisemos listas. No tenemos el tiempo para profundizar, porque traigo aquí unos apuntes por si me da tiempo de ver cada una de ellas, cada una de las listas que vamos a ver y su significado en el griego y en el hebreo, pero creo que no nos va a dar tiempo. Pero por si nos da tiempo, aquí lo traigo también preparado, pero vean ustedes a nivel de Isaías capítulo, vamos primero al Salmo 58. Sí, un versículo que todos ustedes conocen cuando impartes tú la depravación humana, ¿no? Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea, el niño nace con una tendencia para desarrollar las obras de la carne. O sea, mucha gente, no, es que son angelitos caídos.
caídos, ¿no? Hermanos, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Ya traen las obras de la carne a flor de piel el niño. ¿Se dan cuenta que desde chiquitos empiezan a mentir? ¿Quién les enseñó? ¿Por qué traen la naturaleza de ser mentirositos, rateritos, egocéntricos, que agarran el micrófono, destructores, pegalones? ¿Quién les dijo eso? Entonces, vean ustedes, todos los textos, hermanos, no los quiero aburrir porque ustedes ya los hemos estudiado en demasía, que Dios no es un espectador, Dios simplemente está viendo lo que va a hacer el ser humano para actuar como juez. Por eso, ahí adelantito de los Salmos, vamos a Isaías capítulo 1, un pasaje muy rico en la descripción de la depravación humana de los seres humanos, ¿sí? En la depravación humana de la raza humana. Dice Isaías capítulo 1, versículo 2, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dice Dios, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cómo mira Dios espiritualmente a las personas? ¿Cómo mira Dios espiritualmente a las personas? Bueno, según el texto, vean ustedes, es un hombre que está tirado en una cama. Número 1, está ciego. 2, está sordo. 3, está leproso. 4, aborrece al doctor. 5, está lleno de llagas. 6, le están saliendo gusanos. 7, huele mal. Se está pudriendo en vida esta persona. Esa es la descripción que la Biblia da del hombre, producto de la carne. Cómo el pecado ha corrompido a esa persona. ¿Cómo se le hace tan fácil abrazar el mal? ¿Cómo se le hace tan fácil, ¿no? Andar de hotel en hotel, de caguama en caguama, de grosería en grosería, de albur en albur. ¿Cómo? ¿Por qué le hace eso? Porque el pecado lo gobierna, lo controla, gobierna tu mente, tus emociones, tu voluntad, y vives esclavo al pecado, porque aunque tú quieras escapar de esta naturaleza caída, no puedes escapar. Pero no solamente eso, vemos muchas listas. La lista que ya vimos de Gálatas, también vemos en Romanos otra lista de los productos de la carne o los efectos visibles de la carne. Ustedes ya conocen, de hecho, en el pasado hicimos una serie de más de 22 sermones que se llamó Dignos de Muerte. Y allí estudiamos uno por uno cada de estas conductas. Romanos capítulo 1, versículo del 28 en adelante. Vean los efectos sociales, los efectos mundiales que la carne ha producido en personas. Y lo que estamos haciendo simplemente son leer listas de las obras de la carne. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo sacaron de su agenda, sacaron a Dios de su agenda, sacaron a Dios de su mente, de su corazón, de su vida, de su trabajo. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda, vean ustedes las conductas que producen las obras de la carne, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En aquella época que di esta serie de 22 sermones de la dignos de muerte, mencioné no solamente esta conducta que la Biblia censura estas conductas, sino también en esos estudios mencioné el cantante, actor, actriz, político, lo que fuera, que representaba a esta obra de la carne, para que pudiéramos aterrizar con la Biblia que esto es actualizado. Pero sobre todo el versículo 32, que los que practican tales cosas, los que practican y practican y practican, es un estilo de vida de estas personas, dice, son dignos de muerte. O sea, en pocas palabras, estas conductas están bajo pena capital, ¿no? Bajo pena de muerte. ¿Ya qué? ¿Cómo crees, pastor? Bueno, es lo que dice aquí la Biblia. Estas conductas están clasificadas bajo pena de muerte y vean ustedes, no son dignos de muerte y dice el texto, no solamente los que los hacen, sino los que se complacen con ellos. O sea, hay mucha gente que practica estas conductas y aparte tiene fans, tiene admiradores que les aplauden, ¡bravo, bravo! ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Otra vez, volvemos a la misma. Recuerden ustedes que siempre yo hablo las conductas más comunes, más conocidas, alcoholismo y adulterio, ¿no? Imagínense, eres secreto de amor y 10,000 personas, secreto, ¿no? Y están ahí 10,000 personas publicando que posiblemente muchos de ellos están en una situación de adulterio y por eso les llega la canción de secreto de amor, ¿no? Entonces, esto que le está cantando al adulterio, ¡uh! Adulterio, ¿no? Y todos los demás cantando y ovacionando, dice, también estos son dignos de muerte. ¿Qué? Lo acabas de leer. Otra lista más, donde el pecado corrompe, pervierte, degrada a el hombre. Por eso, aquí esto es increíble, hermanos, porque la carne no solamente produce esos efectos, sino que los amplifica. Vean ustedes, ¿el adulterio es malo? La Biblia condena el adulterio, pero escuchen, hay de adúlteros. Hay de adúlteras a adúlteras. ¿Sí? Ejemplo, si un hombre cae en adulterio, se le hizo fácil, ¿no? Se cegó, etcétera, etcétera, y regresa a su casa todo lleno de vergüenza, no lo quiero volver a hacer, ¿no? Ahí está ese hombre sufriendo, atormentado, ¿no? Bueno, ¿cometió adulterio? Sí, no es justificable, ¿no? Lo cometió, sí. Pero aquel que se arregla y se perfuma y está así a la rock and roll para ir y a ver a qué muchachita, a qué mujer, a qué viuda, a qué divorciada, a qué madre soltera va a casar, sale de cacería y ya
adulteró con una soltera, adulteró con una casada, adulteró con una viuda, adulteró con una madre soltera, a una la embarazó, a otra también la está embarazando, a otra la está en seducción, otra está en proceso. Hay de adúlteros, adúlteros. Hay de adúlteras, adúlteras. Hermanos, esto, cuando una persona empieza a alimentar su carne, la carne siempre te va a pedir más. Por eso es que ya no puedes parar. Entre la primera caguama que se toma una persona y el teporocho que está tirado en la calle ahí todo borracho y que se hizo pipí en los pantalones y todo eso, ¿qué hay en medio? Que esta persona empezó a alimentar y alimentar y alimentar y alimentar su carne. La carne te dice, dame más. ¿De qué es que ya me está causando problemas? Cállate, dame más. Es que mi matrimonio se está separando. Cállate, dame más. A la carne no le importa hasta dónde llegues. La carne aún agonizando, te va a pedir más. Por ejemplo, este adúltero, ¿no? Si está agonizando, ya se le sobran 3 minutos de vida y ve a la enfermera y está ahí entre que se muere y codiciando a esta persona, ¿no? Por eso, es importante entender esto, cómo trabaja la carne. Por eso Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. No vas a poder parar. El ejemplo que siempre les pongo de Tiger Woods. 121 amantes, 121 amantes. Y él mismo dice, llorando, decía, no puedo parar, no podía parar. Y así, la envidia no la puedes parar, el odio no lo puedes parar, el alcoholismo no lo puedes parar. Todas las conductas pecaminosas siguen avanzando, siguen avanzando, siguen avanzando. ¿Por qué? Porque esto, la carne, te hace cada vez más depravado, más pervertido. Vean ustedes, hermanos, esta palabra es importante. Más cruel, más inhumano, cada vez más aborrecible. Por eso ya no cabes en tu familia. Por eso hay gente que ya no cabe en la familia. Muchos papás los detestan en casa. A muchas mamás que tienen hábitos pecaminosos dominantes, ya las detestan. Hay hijos que no son bienvenidos en la casa ya. Hay hijas que son una vergüenza. ¿Por qué? Porque ese hijo, esa hija, cada vez alimentando más su carnota. Y ese es el problema de los papás tolerantes y permisivos. Ay, mi niña así es, que el pastor así, mi niña así es. No, así la está haciendo el pecado. Y no lo quieres entender. Por eso, vean ustedes cómo va incrementándose. Cuando estuve yo esos 9 años dando clases en el Cerezo, me espantó ver que dentro del Cerezo, dentro de la cárcel, hay otra cárcel. ¿No? ¿Qué? La primera vez me costó trabajo digerirlo, sí. Hay personas que dentro de la cárcel son peligrosos para los internos que están pagando la justicia. Y hay anexos, hay edificios especiales para internos de alta peligrosidad. Y muchos, a veces puede ser tu propio hijo el que es peligroso para la familia, o es tu hija la propia peligrosa para la familia. Les he comentado a ustedes, este muchacho drogadicto, que por culpa de él le vaciaron la casa al papá 2 veces. 2 veces le vaciaron la casa al papá. Porque se endrogó con droga y dijo, miren, yo les pago, yo les aviso cuando puedan meterse a mi casa a robar, nada más que no esté mi mamá ni mi papá, ¿no? La primera vez y él se hizo así como, ay, ¿qué pasó? ¿Se metieron a la casa a robar? La segunda vez ya fue muy obvio, ¿no? Entonces, hermanos,
Eres la persona más peligrosa para tu familia si sigues alimentando la carne. Un esposo adúltero puede llevar el SIDA a su casa. Un esposo adúltero puede llevar el papiloma a su casa, enfermedades venéreas. Esa mujer adúltera puede llevar la muerte a su esposo. Si esa mujer adúltera queda infectada del VIH y mantiene su vida sexual normal con su esposo, matará a su esposo. Por eso en ese sentido son peligrosos, es lo que está diciendo Romanos. Pero quiero que vean algo que agrega aquí la Biblia. La Biblia dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo? ¿Cuál es el juicio? Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces ya nos queda un poco más claro. ¿Por qué la persona alimenta el mal en su vida? Por la mente reprobada. Por la mente reprobada. Oye, ¿es bueno el aborto o es malo? Bueno, depende, ¿no? O sea, su mente está reprobada, no califica, no discierne entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. Su mente no discierne. ¿Es bueno o malo el adulterio? Bueno, es una canita al aire, ¿no? Mente reprobada. Mente reprobada. Oye, ¿es bueno participar en Big Brother? ¿Es bueno o es malo? ¿No tienes discernimiento? Ni siquiera lo más básico, mente reprobada. Pero no solamente eso, vemos también el apóstol Pablo que agrega otra lista en 1 Corintios capítulo 6, otra lista de conductas que son obras de la carne. Ya llevamos varias, ¿no? Lo de Edén, lo de Noé, lo de Sodoma, lo de Isaías, lo de Gálatas capítulo 5 y ahora Romanos capítulo 1, una nueva lista, 1 Corintios capítulo 6. Primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, no erréis, ni los fornicarios, todos aquellos que tienen vida sexual sin haberse casado, que empiezan con caricias, besitos, el hotel, y no están casados, caen dentro de la clasificación de fornicarios. Ni de los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Y esto erais. Del verbo ya se fue. Del verbo ya pasó. ¿Qué tipo de personas había en la iglesia de Corinto? De este tipo de personas, ¿no? La iglesia no es para los justos, porque no hay justo ni aun uno. La iglesia es para pecadores arrepentidos. Para pecadores arrepentidos. Vean ustedes la lista, hermanos. Aquí entonces caen también los homosexuales y también los prostitutos. Y esa palabra yo sé que no es muy frecuente en nuestro lenguaje, pero así como hay mujeres que venden sus cuerpos a hombres, prostitutas, así hay hombres que venden su cuerpo a homosexuales. Terrible, ¿no? Prostitutos, dice, los que se echan con varones. Por eso vemos esta siguiente línea, esta siguiente lista, y vemos también en 1 Timoteo otra lista, pero el apóstol Pablo la relaciona con la ley de Dios, con la ley moral de Dios. Vean otra lista de conductas condenables por Dios. Todas estas conductas producen dolor. Todas estas conductas producen sufrimiento. Todas estas conductas producen pérdidas y muchas veces son pérdidas irreparables. ¿A cuántos adúlteras les ha costado su matrimonio? ¿A cuántos borrachos les ha costado el trabajo? ¿A cuántos ladrones les ha costado la libertad?
pérdidas irreparables. Por eso el apóstol Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Vean ustedes en relación con la ley moral de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, versículo 1, versículo 8. 1 Timoteo 1, 8. Pero sabemos que la ley es buena. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los que matan a los padres, para los matricidas, para los que matan a la mamá, para los homicidas, ¿no? Los que quitan la vida, para los fornicarios, los que tienen vida sexual antes de casarse, para los sodomitas, los que se meten con hombres con el mismo sexo, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Otra lista que el apóstol añade e enriquece de lo que la carne produce. Por eso lo que sigo insistiendo es que Gálatas capítulo 5 no da el inicio de las obras de la carne. Las obras de la carne han estado allí desde Génesis capítulo 3. Y vean ustedes cómo aquí el apóstol Pablo muestra cómo las obras de la carne están en contra de la ley moral de Dios. Dice versículo 9, la ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Esto tiene que ver con la primera tabla de la ley, ¿sí? Irreverentes delante de Dios, profanos. Por ejemplo, si tú invitas a tomar a gente a tu casa y están borrachos, maldicientes, ahí están todos vomitados, diciendo groserías, se están peleando, porque a ti te gusta tener tus amigotes ahí en tu casa, todos borrachos, estás profanando tu casa. Tu casa, algo tan sagrado que todos tenemos, el hogar, la casa, nuestra vivienda, ahora ya es un antro, tu casa es un antro. La gente diciendo groserías, tus hijos diciendo groserías, tus hijos viendo pornografía, tus hijos viendo películas de esas, de las ficheras, ¿no? O sea, ¿que vives en un antro? ¿Te gusta vivir en un antro? Por eso aquí dice, los irreverentes y profanos, profanan el nombre de Dios cada vez que lo usan sin sentido. Para los parricidas y matricidas, ¿de qué mandamiento está hablando? Del quinto mandamiento, honrarás a tu padre. Dice, no, parricidas y matricidas no honran a su padre, no. Cuando un chamaco le dice, oye, mamá, ¿me dejas ir a la fiesta? No. Mamá, ¿me dejas ir a la fiesta? No. Ya te dije que no vas a ir. ¿Y qué hace el chamaco o la chamaca? Muérete, ¿no? ¿Qué? Parricidas y matricidas, ¿cuántos han matado a su madre y a su papá con sus labios? También dice para los homicidas. ¿Quién es el homicida? Aborto, asesinato en primer grado, usar el dispositivo intrauterino, ya lo hemos dicho, el dispositivo intrauterino es abortivo. Si una mujer usó varios meses, varios años el dispositivo intrauterino, es asesina ante los ojos de Dios, porque cada mes, si esa mujer tenía vida sexual activa, cada mes mataba a un niño. Es homicida. El odio también es homicidio. Para los fornicarios, ahí está el séptimo mandamiento, ¿no? La violación del séptimo mandamiento para los sodomitas. Entonces aquí, versículo 10, toma en cuenta el séptimo mandamiento, sodomitas y fornicarios. Luego, no robarás, ¿no? Los secuestradores. Secuestrar a una persona es robártela. Te robas a la persona y tienes en tu propiedad a esa persona secuestrada y luego pides dinero. Te robaste a una persona. Por eso el apóstol Pablo esto lo mete en el octavo mandamiento. Para los mentirosos y perjurios, ¿cuál es esto? El noveno mandamiento. Y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Otra lista magistral, hermosa del apóstol Pablo, mencionando cómo las obras de la carne escupen la ley moral de Dios.
la ley moral de Dios. Y con eso termina todo. No, la Biblia está llena de listas, pero como no tengo mucho tiempo, quiero que abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 9, porque el sermón de hoy se llama la obra de la carne en el antiguo, en el nuevo y en el futuro. La pregunta es, ¿habrá una época donde las obras de la carne se detengan? No, hermanos, no. Ese sueño guajiro, quítatelo. ¿O no estás viendo los efectos sociales de las obras de la carne en nuestro país, en nuestro querido México, o en todo el mundo? ¿Qué florece más en este mundo? ¿La santidad de hombres rectos, justos y santos? ¿O las obras de la carne de una sociedad que se está pudriendo? Por eso, hermanos, lo que quiero que veamos es que la Biblia anuncia que al final de los tiempos, ya cuando, quién sabe cuándo sea eso, ¿no? Al final de los tiempos, las obras de la carne estarán al 100. Y aquí Dios nada más va a mencionar 7, nada más 7, ¿no? Porque Dios podía sacar una lista completa, ¿no? De cientos de conductas que las obras de la carne producen. ¿Cuáles son las 7 obras de la carne que la Biblia menciona? No que van a ser las únicas, sino que simplemente es una evidencia de que las obras de la carne estarán activas en aquella época. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Sí, vean ustedes las obras de la carne aún al final de los tiempos. Dice versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Vean ustedes, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí, repito, es solamente una probadita de las conductas que va a haber en aquella época. Dice las obras de sus manos, ¿no? Adorar a los demonios. ¿Satanismo? Sí. Se va a incrementar. El vudú, la magia blanca, la magia negra es lo mismo. La quiromancia, la oniromancia, la lectura del café, la bola de cristal, la macumba, la umbanda. ¿Y eso qué está diciendo el pastor? La macumba, hermanos, es un demonio en el Brasil que es de los más peligrosos, ¿sí? Cuando la persona invocaba a macumba para que esa divinidad le hiciera daño a esa persona que tanto odias, ¿no? Invocaban a macumba, ¿no? Y se acuerdan de la época de Verónica Castro, no, macumba, la reina del lugar, ¿no? ¿Qué? Y aquí en México bailándola, ¿no? O sea, el satanismo disfrazado. Entonces, número 1, la idolatría. Número 2, el satanismo en su máxima expresión. Siguiente, la idolatría de imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Hay que lavarlos. Las moscas les llenaron la cara llena de popó de mosca. Hay que limpiarlos. Si se caen, hay que llevarlos a que los restauren. Son divinidades que ni ellos mismos se pueden quitar, se pueden cuidar. Siguiente, no se arrepintieron de sus homicidios. El asesinato, gente balaceada, apuñalada, atropellada, quemada, estrangulada, decapitada, balaceada, abortos, todo este tipo de homicidios, hermanos, va a estar a la orden del día. Y dice, ni de sus hechicerías. Y ya les he comentado a ustedes que esta palabra de hechicerías es farmacodeia. Cuando estás usando la marihuana, el peyote, los hongos, la cocaína,
Y es bien triste, hermanos, que por eso muchos papás que son muy permisivos van a pagar muy caro de estar dejando a sus hijos que salgan con cualquier vago quintopatiero, porque hay drogas tan adictivas que la primera dosis, la víctima ya necesita más, ¿no? Sigue prestando a tus hijos a desconocidos, sigue permitiendo que vagos quintopatieros inviten a tu hija, ¿no? O sigue permitiendo que una muchachita de dudosa moralidad invita a tu hijo, vas a pagarlo muy caro cuando veas a tu hijo esclavizado en las drogas. ¿Por qué? Porque la farmacodependencia, que es la palabra hechicerías, antes el peyote no se usaba y el brujo comía peyote, hongos y empezaba a hacer su viaje astral, todo marihuano, y de pronto, entre comillas, ciertos encantamientos. Por eso es que la palabra hechicería viene de farmacodependencia, del uso natural de ese tipo de productos que producían alucinaciones. Ahora ya son químicas esos productos. Entonces, esto se va a seguir multiplicando. Dice, ni de su fornicación. Una de las industrias que va a crecer muchísimo, es la multiplicación de moteles. ¿No? Tinder se va a multiplicar. Las redes sociales donde se ofrecen conocerse parejas para que te infecten, para que te conozcan, ¿no? Se va a multiplicar. La fornicación, el adulterio, el voyerismo, la violación, los pederastas, todo tipo de inmoralidad sexual se va a incrementar. Imagínense, ahorita vemos y nos espanta, ¿no? Cómo está ya esto desatado. Imagínense al final de los tiempos, dice, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El otro día iba manejando yo con un compañero de trabajo, Mondra, y le iba diciendo, ayúdame. Le dijo, mira, yo ya tengo esa lista de forma de robar. Ayúdame, por si alguno se me escapa, ¿no? Hermanos, es increíble. Se espanta uno, no así, pero de veras se espanta de cómo se ha multiplicado el robo de diversas formas. Antes era el carterista que con la pistola, con el cuchillo aquí da la cartera, ¿no? No, hermanos. Ahora, a ver, pasa el celular, ¿no? Y a ver, aquí tienes tu banca móvil, sí, abre tu banca móvil. ¿Para qué? Abre tu banca móvil con la pistola aquí. Ah, sí, estoy, ¿no? Y abres la banca móvil, ¿no? Y en ese momento, pon tu clave. ¡Ey! Pon tu clave. Ahí está. Y transferencias y te despluman sin tener que ir al cajero. Así, vamos, ¿no? Entonces, hermanos, hay una multiplicación, robo de identidad, robo de cobre, robo de coladeras, robo de personas, te roban a la esposa, esa mujer te roba al esposo, te roban a la hija, te roban al hijo, te roban la reputación, te roban la vergüenza, te roban la paz, una lista de robos increíbles. Por eso, las obras de la carne desde Génesis y al final de los tiempos, Dios va a seguir mencionando las obras de la carne. Vean ustedes, hermanos, aquí hay otra lista, dos listas más en Apocalipsis, de conductas que la carne, este ego afectado por el poder de la carne, este ego, este yo que ha sido corrompido por el poder del pecado, se manifiesta en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice Apocalipsis 21:8, otra lista. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, ¿no? ¿Cobardes? No, yo no soy cobarde, yo le rompo la nariz al que se me ponga enfrente. No estamos hablando de bravucón, no. Estamos hablando que se necesita ser valiente para seguir a Dios. Estamos hablando que se necesita ser valiente para seguir a Cristo.
Estamos hablando que se necesita ser valiente para una iglesia cristiana. Estamos hablando que se necesita ser valiente para traer una Biblia en la calle. Estamos hablando de ser valiente de ir en el metro, en el microbús o en un restaurante leyendo la Biblia. ¿Cuántos son de la secreta? No. Oye, hijo, vete por el periódico. ¿Lees el periódico, papito? No, es para tapar la Biblia, para que nadie me cuestione aquí de mis amigos de la vecindad, ¿no? Y envuelven la Biblia con el periódico, ¿no? ¿Por qué? Cobardes. Nunca hablaron de Cristo. Prefieren la aprobación de sus amigos mundanos y caídos y que sean reprobados por Dios. Cobardes. Incrédulos, no creyeron. Nunca quisieron creer. Otro de los pecados que el ego humano caído produce. Abominables. O sea, una acción tan reprobable, tan censurable, ¿no? Por ejemplo, una mujer que pare a su hijo y lo avienta al bote de la basura. Vivo. Hay muchas cosas abominables en esta vida. Estoy simplemente mencionando una de ellas, ¿no? Como que se abrieron. Estoy mencionando solamente una de ellas. Abominable. Llevar a tu casa a tu amante, a tu casa y en tu propia casa, con tu amante. Drogarte enfermo enfrente de tus hijos. Hay algo tan abominable que muchas veces el papá está viendo pornografía, llega el papá y, ¿qué ves, papi? Es que esta no la había visto, hijo. Sí, ya sé. Esa ya la vi 3 veces, ¿no? Qué abominable que el papá está viendo pornografía y los hijos también. ¡Ay, papi! ¿No? Qué detestable, qué censurable la conducta de esa persona, hermanos. Por eso, vemos cómo la Biblia da un espectro muy amplio de lo que la carne produce. Y dice, y las mentiras. Y yo quisiera cerrar este tema hablando de la mentira, porque alguien dice, hermano, mentira, pues no lo veo así como algo tan gravoso, como una violación, no lo veo así tan escandaloso como un pederasta. Ay, hermanos, sorry, te equivocas. La mentira es más destructiva que una violación. Ya quisiera ver que en su familia violen algo, ¿no? Bueno, ya te digo una cosa. ¿Cómo entró el pecado en ese mundo? ¿Cómo entró el pecado a este mundo? Con una mentira. No moriréis. Dijo Dios que moriríamos si tocamos, dice el diablo, no moriréis. Y ve la gran tragedia de toda la humanidad, todo lo que desencadenó, toda la oscuridad que cayó sobre este mundo gracias a una mentirita. Porque muchos que son tan mentirosos, hay gente que no sabe hablar con la verdad, muchos menosprecian el poder de la mentira. Y es tan usada la mentira, tan usada, hermanos, que ya no vemos cómo vivimos en una sociedad adicta a mentir. Es tan difícil encontrar una persona que hable con la verdad, acostumbrados a mentir. De hecho, es un verbo que se conjuga muy bien, ¿no? Yo miento, tú mientes, él miente, nosotros mentimos, vosotros mentáis, ellos mienten, ¿no? O sea, es algo que dice, sí, pues casi caen todos. De hecho, dice Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Puedes caer en una mentira? Sí. Pero escucha, hay personas que no saben hablar con la verdad. Todos los días mienten y mienten. ¿Por qué? Bueno, ¿cuántos mentirosos conocemos? O sea, yo te pregunto, ¿cuántos secuestradores conoces? No, pues
No, gracias a Dios, ninguno. Bueno, ¿cuántos mentirosos? No, en el trabajo. Porque la mentira termina siendo la violación del noveno mandamiento, una transgresión. Y aparentemente, repito, no es tan grave como otros, pero sí lo termina siendo. Entonces, tenemos la cultura de la mentira. Por ejemplo, la mentira es un pecado que necesita ser usado por muchas conductas pecaminosas. ¿Cuánta mentira necesita el adúltero? El borracho. ¿A qué hueles? ¿Tomaste? No. ¿No? ¿Te gastaste la quincena? No. Ya fue a pedir ahí, a empañar no sé cuántas cosas, ¿no? El ratero. El que le da poderes sobrenaturales a su producto, como un merolico. Pásele esta cremita, le quita las pecas, le quita el papiloma, le quita el sarne, le quita el coronavirus, ¿no? Esos merolicos que le conceden poderes milagrosos a un producto. Ay, hermanos, la cultura, ¿no? Inclusive, ¿a cuántas mujeres, madres solteras, las dejó así un mentiroso? Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad, ¿no? Él me mintió. ¿Cuántas madres solteras? ¿Cuántas mujeres divorciadas? ¿Cuántas que mentirosos las envolvieron y ahorita las tienen trabajando aparte, ¿no? Entonces, así pareciera que nos parió la madre mentira. Entonces, esta mentira, como lo agrega aquí Apocalipsis, ¿qué es mentir? No decir, no hablar con la verdad, una distorsión de la verdad, una exageración de la verdad, como lo que digo, este tipo de vendedores que le dan poderes milagrosos a su producto, ¿no? Distorsión, exageración de la verdad, o también la omisión de una verdad, la deformación de algo verdadero, la destrucción de algo verdadero, y estas personas terminan transgrediendo la ley moral de Dios. Por eso, ¿por qué mienten? Bueno, pues dice la Biblia que se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ya la naturaleza de mentir desde chiquitos, ahí están las obras de la carne. Dice Romanos capítulo 3, ¿no? Veneno de áspides hay debajo de sus labios, con su lengua engañan. Dice Jeremías, el corazón es perverso y engañoso. Dice Juan 8:44 que Satanás es padre de mentira. Padre de mentira. Dice el Salmo 116, versículo 11, todo hombre es mentiroso. Dice Jeremías 9:5, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocuparon de actuar perversamente. Salmo 52:3, aman más la mentira que la verdad. Isaías 28:15, hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Los protege la mentira. Romanos 1, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es increíble la humanidad caída, cómo la carne florece. Ay, es que siento que se me van a caer. No los sentí así tan flojos. ¿Por qué mienten? Bueno, rápidamente a una pequeña lista de por qué la gente miente: para evadir su responsabilidad, para huir de lo que le están diciendo, para escaparse, para presumir, exageran, ¿no? La exageración, llamar la atención. ¿Para qué mienten? Para culpar a otro, para agredir a otro, a veces por capricho, a veces para hacer un daño, a veces para, según supuestamente, defenderse, a veces con el deseo de impresionar, a veces la gente miente para sacar ventaja, para justificarse y cambiar la realidad que le rodea. ¿Cuánto dolor causa la mentira? Bueno, ahí está, Génesis capítulo 3, el engaño, el padre de mentira. Entonces, es un proceso. Pregunta, ¿esto cabe en el creyente? Dice que no. Dice Isaías 63:8,
Dios está hablando aquí en este versículo y dice, porque Dios dijo, ciertamente mis hijos son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Ojalá caiga sobre nuestros lomos esta declaración que Dios dice de ti y de mí si somos creyentes regenerados. Dios dice, ciertamente mis hijos son hijos que no mienten. Por eso empezamos a darnos cuenta que uno de los pecados que aparentemente menos graves, todo lo que se dice. ¿Cómo la gente miente? Pues presumiendo lo que no tienen, ¿no? Fanfarroneando, guardando silencio, exagerando, añadiendo, omitiendo, adulando. Por ejemplo, hay un concepto popular entre los jóvenes, fantoche, ¿no? Un fantoche entre el concepto de los jóvenes. ¿Es alguien que está mintiendo? Sí, ¿no? Alardeando, escarneciendo, testigos falsos, engañando, cometiendo fraudes, medias verdades, un detractor. Hay una industria del chisme actualmente, ¿no? Esos negocios de que puro chisme y cómo la gente le gusta envenenar su alma escuchando esos programas de puro chisme. Se le llaman detractores, murmuradores, chismear, difamar, calumniar, el criticón, ¿sí? Todos somos culpables de esto, hermanos. Por eso el creyente no puede vivir en la mentira. Y simplemente quisiera abundar un poco más, pero simplemente mencionar que aquí lo que estamos viendo es que una conducta aparentemente no tan pecaminosa, esta conducta es abominable ante los ojos de Dios. Hay gente, hermanos, que no puede hablar con la verdad. Hay gente tan enferma que necesita siempre estar mintiendo. Hay una persona que conocimos allá en León que cada vez siempre llegaba tarde a su trabajo, siempre. Y le decían, otra vez fulanita de tal, ay, es que se me ponchó la llanta, ay, se me informó mi mamá, bueno, mató a la mamá cuántas veces, mató al papá muchas veces, esta persona terminó causando muchos problemas, ¿no? Se le descompuso el coche no sé cuántas veces, se gastó todas las mentiras, ya mejor su dueño, su patrón, perdón, ya mejor se reía, dice, no, esta mentirosa, hay gente que no puede hablar con la mentira, con la verdad. Pregunta, ¿las religiones terminan siendo mentiras? Son sistemas de mentiras, hermanos, las sectas. Entonces, cuando la gente te dice, sí lo voy a hacer y no lo hace, desde allí mucha gente está mintiendo. Al grado, hermanos, que hay que usar el ministerio público para demandar a una persona para que diga la verdad. O sea, tú me robaste, no, que yo no te robé, no, que sí. Y al grado de tener que ir a demandarla, que usar la fuerza pública para que esa persona, ¡pum!, se salga a la luz toda la verdad de que sí se robó, de que lo que se robó y cuándo se lo robó. Por eso, hermanos, simplemente este es un pasaje rápido de lo que está diciendo aquí. Y la última conducta, ¿sí? La última lista de conductas pecaminosas que la Biblia censura. Apocalipsis 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que, ¿qué?, que ama y hace mentira. Y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, lo que estamos diciendo desde el principio, que la carne entró a este mundo cuando el hombre pecó en el Edén. El pecado se apropió de este ego. Y voy con la última ilustración. Y aquí, hermanos, ustedes saben que muchas veces trato de hacer ilustraciones muy sencillas para que expliquen grandes verdades. En el huerto del Edén había un río, ¿no? Era el río de agua
pura. Vamos a llamarle un río de santidad. El bien, el agua más pura del planeta Tierra. Con esta ilustración espero que se entienda. ¿Qué hizo la carne? La carne provocó otro río que se llama aguas negras. Desde Génesis hay un río de aguas negras. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo la última hora? Lo que hemos estado diciendo es que el hombre, desde Génesis 3, cuando el pecado tomó posesión del alma, de la mente, del corazón de esta persona, el hombre se lanzó a nadar en el río de aguas negras. Y según según Salmo 5, perdón, ¿qué pasó? Y según Salmo 58:3, ¿en dónde nacen los niños? En el río de aguas negras. Y ahí van nadando de crawl, ¿no? Van nadando de crawl, van nadando de dorso, ¿no? Ay, de dorso, de mariposa, ¿no? De mariposa, de pecho, ¿no? En el río de aguas negras. Y el papá, bravo, hijo. Me gusta muy bien cómo das la abrazada, hijo. Sigue así, no, sigue nadando, no. Que entre en 45 grados o que entre en 90 grados y jala en 90 grados, hijo. Tú sigue nadando ahí en el río de aguas negras. Hijo, man. Los papás viendo cómo están nadando en el río de aguas negras, alimentando su carne. Escucha, me dirijo al final. Está atestado de cadáveres este río. Tú dime si aquí en el río del bordo de Xochiaca alguien se atreve a meterse a nadar, número 1. Número 2, vamos a suponer que alguien se atreve a nadar. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿1 kilómetro? Cuando se le amarren las piernas entre lo que hay allí, ahí se van a morir. Gracias a Dios, gracias a la misericordia eterna de Dios, a la gracia salvadora y al amor de Dios, allí mismo, en Génesis 3, nace otro río. Es el río de la sangre, dice el apóstol Pablo, preciosa de Cristo Jesús. La sangre preciosa de Cristo Jesús. Allí nació. Y todo aquel que sea lavado en la sangre expiatoria y propiciatoria de Cristo podrá ir a seguir nadando en el agua cristalina que sale del trono de Dios. ¿Más claro? No se pele. Ahí está, hermanos. Por eso mi deseo era llevarlos a Génesis 3 para que no crean que hasta Gálatas capítulo 5 aparecen las obras de la carne. El último punto, tengo más, pero ya Humberto, ya. Sereno Moreno, Dalai, ¿no? Dalai. Es que son temas que apasionan. El último punto. Que el hombre inconverso nace en el río de aguas negras y sin la salvación, sin un salvavidas, ¿sí? Ese que se avienta para que no te ahogues, sin un salvavidas perecerá en el río de aguas negras. Pero todos aquellos que clamaron en algún momento, clama a mí, yo te responderé, y clamaron y salvan, perdóname, sálvame, Señor, ¿no? Y se apropian del salvavidas, ¿verdad? Son llevados al río de la sangre preciosa de Cristo.
Y estos dos textos, nada más, y con eso terminamos. Efesios 4. Efesios 4. ¿Qué tan sucios están? ¿A qué huelen? ¿A qué olíamos tú y yo a nivel de inmoralidad cuando Dios llegamos a Cristo? Fíjate lo que dice Efesios 4, versículo 22 al 24. Efesios 4 del 22 al 24. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando tú y yo estábamos nadando en el río de aguas negras, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre es el que es adicto a la carne, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo mismo que Gálatas capítulo 5. Lo que hemos estado viendo, el fruto del Espíritu y ahora las obras de la carne, es lo mismo, pero dicho de otra forma más concreta, con otras palabras. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Ahí están los frutos de la carne. Vestidos del nuevo, los frutos del Espíritu. Tú y yo, hermanos, tenemos la obligación de todos los días no permitir que el viejo hombre me diga, oye, Humberto, ¿qué pasó? ¿No? ¿A poco no te acuerdas de tal cosa? ¿A poco no tienes nostalgia? No, no te pongas a platicar con tu viejo hombre. Te va a engañar. Te va a engañar. Vístete de nuevo. Por eso la Biblia dice, vestíos del nuevo hombre. Efesios 4:24. Dice Efesios 6, vestíos de toda la armadura. Dice Romanos 13:14, vestíos del Señor. Dice Colosenses 3:12, vestíos de toda misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. Dice Colosenses 3:14, vestíos de amor. Ya deja el traje de buzo que traías ahí en el río de aguas negras y vístete del nuevo hombre creado en la justicia y la santidad de la verdad. Y es el ejemplo que hemos puesto en abundancia, ¿cuál? Y es el último ejemplo y ya con eso termino. Ese gusano que se convirtió en mariposa en esta metamorfosis, ¿le interesa a la mariposa volverse a arrastrar como gusano? No, hermano, no. Esa mosca que se posaba sobre excremento, sobre animales muertos y que por la gracia fue convertida en una abejita y ahora está en la... ¿Esta abejita extraña la vida de mosca? No. ¿Cuándo han visto una abejita sobre estiércol o sobre animales muertos? Tiene una vida nueva, hermanos. Por eso hay más, pero yo les pido por favor que tengan presente esto. El pecado inflama la naturaleza caída del hombre, la corrompe, la pervierte, pero cada vez la va destruyendo más. La persona cada vez más depravada, no puede parar, más pervertida, no puede parar, más cruel, no le importa lo que cause, el dolor que cause, ¿no? Más inhumano. ¿Por qué? Porque el pecado hace que perdamos la humanidad y cada vez más aborrecible. Más aborrecible. Ni en el cerezo lo aguantan otros internos, ni en el cerezo. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias que hoy comprendemos que nacimos en ese río de aguas negras. Y por tu gracia
nos diste el salvavidas. Nos sacaste de ese río, nos llevaste al río de la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahora, por esa limpieza espiritual, legal que nos diste, podemos nadar en el río de la pureza. Gracias, Padre, que es tan clara la Biblia, y todos aquellos que han leído la Biblia no tienen excusa, porque en tantas partes de la Biblia tú nos has avisado de las conductas reprobables ante tus ojos. Pedimos tanto perdón, Señor, por todo lo que hicimos antes de Cristo, que te rogamos que sigas preservándonos para no ser tentados a volver a lanzarnos al río de aguas negras. Ayúdanos, Padre, con tu gracia a luchar contra nuestra carne, contra las tentaciones, contra las sugerencias que nos hace nuestra carne. Ayúdanos a estar en alerta. Ayúdanos, Padre, con tu gracia. Ayúdanos a crecer en santidad y a sujetarnos a tu voluntad. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.